Antonio Martínez Mengual, pintor murciano de 71 años, con una pintura enérgica, colorista, muy vibrante, más cercano al expresionismo que a una técnica naturalista y a temas naturalistas a los que estamos acostumbrados. ¿Quién es Antonio Martínez Mengual? Es un niño que aprendió a pintar y con ese episodio personal se inicia un proceso de ambición de crear imágenes, así como otras personas han ido a una academia, a una escuela. Así yo aprendo a pintar en el zócalo de la casa, en el zócalo de cerámica de colores de mi casa, pasando el dedo, y ese niño intuye que así puede expresar los sentimientos de su vida, y entonces comienza a pintar, aunque en aquella época, en los años 50, no había tantas posibilidades, ni tantos medios, ni tanta técnica, sino de una forma primitiva. Empieza a expresarse y a expresar su forma de ver la vida. En principio lo que hay que hacer es descubrir la pintura, y lo que hago es ir en los trenes nocturnos que había desde Murcia a Madrid, los viernes, los sábados, había trenes nocturnos, y voy a Madrid, al Museo del Prado, y allí empiezo a ver y a enterarme de cómo otras personas han podido alcanzar esa forma de expresarse, ¿no? ¿Qué cuadros me llaman más la atención o qué cosas, qué pintores, ¿no? Yo tengo un pintor abuelo que se llama Monet, Claude Monet, francés, y tengo un abuelo español que se llama Joaquín Sorolla. Son mis dos referencias primeras. Yo comienzo cuando una idea, cuando una emoción, un paisaje, un poema, una imagen de un poema, una historia me emociona para trabajarlo. Comienzo normalmente pintando figuración. Cuando me enfrento a un paisaje, que es lo que vamos a intentar hacer ahora, me encuentro a un paisaje real. Ahí hago un proceso de figuración, de trabajo con lápiz, con tinta china o lo que sea, y luego voy desarrollando la idea, pero más emocional que real. Es una expresión, por eso un expresionismo, porque va buscando en los colores o en el gesto, en la pincelada, en esa forma de la pincelada, incluso con el instrumento, encontrar un instrumento que a ti te corresponda, que te guste, que te transmita lo que tú estás pensando. Y esa pintura sale más del cerebro que del corazón, puede ser, pero yo soy más del corazón que del cerebro. Hablemos de ese mundo griego ahora que rodea toda tu obra, que incluso en tu propio taller, en tu propia casa en la que estamos hoy, podemos ver muchos objetos y muchos recuerdos de ese mundo clásico. ¿Qué supone ese mundo clásico y griego para ti? Pues no te lo puedo resumir en una palabra, porque es un proceso largo también. La verdad que comienza de una forma fortuita, muy fortuita. Cuando yo ya trabajaba, un día llega un folleto a mi mano de que me oferta la posibilidad de viajar en las vacaciones desde Cartagena, Murcia, a Estambul, en autobús y en barco. Y yo me enrolo ahí, ya unos 20 y tantos años, me enrolo tanto por la aventura del viaje, sin tener conciencia de qué es lo que podía ocurrir. Pero cuando es la iluminación esa que surge, es cuando llegas allí y ves el Partenón. Harto de verlo en foto blanco y negro y en color. Cuando te plantas delante es cuando tienes la emoción de descubrir que ha habido un grupo de personas, unos ciudadanos, que fueron capaces de levantar aquello. Y eso me marcó muchísimo. Nosotros somos herederos de esa cultura, aunque no nos guste. No solamente a nivel arquitectónico, pictórico, sino también a nivel poético, a nivel musical. Sí. Hemos visto que en tu propia, la música con la que escuchas, claro, en el taller, tienes música griega, has intentado incluso aprender a hablar un poquito de griego, o sea que todo eso ha rodeado tu obra y tu vida. ¿Cuántas veces has vuelto a Grecia?
Pues no las tengo contadas, pero puede que sean 14 o 15. La última el año pasado. Porque quise cumplir los 70 años en un lugar, en un sitio especial para mí. Y fui. ¿En Atenas? Sí, fui a Atenas. Y reservamos el día de cumpleaños para subir a la Acrópolis. Sí, fue todo intencionado. Además ahora que hablamos de Atenas, hablemos también de otros viajes que has realizado, por ejemplo, para exposiciones tuyas a Chicago, a Venecia. Claro, eso, bueno, esas posibilidades se me ofrecieron y la verdad es que he estado siempre muy contento, porque han ido muy bien y se descubre otro personal, otro cliente, otro posible, el otro, vas descubriendo el otro, de otra cultura, de otra forma, y ven que en tu trabajo encuentran algo, ¿no? Es muy estimulante para mí. Antonio, estamos en tu taller, el lugar en el que trabajas, ¿también es tu casa? Sí, así es. ¿Qué es el taller para ti? Bueno, el taller es un espacio sagrado a veces, y otras veces maldito, y otras veces estimulante, y otras veces decepcionante. Es poliédrico, es un espacio. Me gusta que se llame taller, no me gusta que se llame estudio, me gusta que se llame taller. Y es el lugar donde cada día que puedo, y lo intento que sea todos los días, pues paso un montón de horas. Yo normalmente comienzo muy temprano, comienzo a las 8, 8:30 o así, me pongo música o continúo la labor del día pasado, que la dejo más o menos preparada, o comienzo a elaborar una idea me pongo deberes, como decían antes en el colegio, pongo deberes, sí, y me lo paso muy bien. ¿Tu pintura sale más de la imaginación y de la memoria o sale más de los ojos? Es decir, coges del natural, sales a pintar fuera, sales a tomar nota. Sí, tomo notas de lugares, a veces de paisajes, como has comentado antes, a veces de imágenes de poética, porque he colaborado y he ilustrado libros importantes, al menos para mí. Y eso te hace elaborar una idea. Entonces cojo, la base es esa, y después hay un proceso de trabajo que alcanza pues otros niveles, o sea una abstracción, o sea una forma de exponer ese trabajo. Puede ser blanco y negro, que no siempre es color. Uno de tus libros es Diario de Arena, en el que recopilaste todos los diarios, todo el trabajo que fuiste recogiendo en esos diarios a lo largo de un viaje o de varios viajes. Sí, bueno, eso fue un viaje y una experiencia muy interesante. Fueron 2 viajes al desierto, en Merzouga, al sur de Marruecos. Entonces yo en ambos viajes fui tomando notas, ¿no? Como hago en casi todo, pero no para exponer, sino para mí, para recordarme el sitio. Y entonces, como acumulé mucho trabajo, pues hice una propuesta y la comunidad en ese momento lo vio bien, y editó un libro muy importante para mí y de muchísima calidad. ¿Y esas notas son notas escritas o son notas de color, a veces son escritas, ¿sí? También porque cuando he hablado de poesía, yo los libros los subrayo muchísimo. Entonces yo quiero saber dónde está esa frase que me impresiona, que me gusta, y la subrayo, a veces en colores y tal, para volver a verla, volver a leerla. Entonces sí, los libros tienen texto y tienen colores. Contrasta la obra de esos diarios, de esos pequeños diarios, con los grandes formatos con los que tú trabajas también y que vemos en tu taller o hemos visto en exposiciones recientes, como en el Almudí, donde recogiste toda una obra en gran cantidad de cuadros y que aparte era un cierto recorrido por toda tu trayectoria, con ese formato tan grande con el que trabajas. Sí, bueno, el lugar se lo merece. El Almudí es un sitio espectacular para exponer, ¿eh? El planteamiento de aquella exposición estaba recogido en el título, buscando un color, encontré una patria.
Esa patria era el arte, la pintura, no era nada material, no era un solar, no era otra cosa sino la creación, la pintura. Hemos podido leer, hablabas de esa exposición, recogía muchísimas obras que vemos en tu taller, en tu casa, y hemos podido leer que tenías una cierta inquietud o una cierta preocupación por el destino de esa obra tan grande que tienes en el futuro. Bueno, pues, hombre, uno piensa que quizás merecería pena guardarla o conservarla, pero ahora no estoy tan seguro de que vaya a ir a una falla y que le metan fuego para cómo están los tiempos. Sí, me preocupa en ese sentido, pero no soy de fundaciones ni de ese tipo de cosas. Yo creo que Murcia, la región, se merece un grandísimo museo, sin complejos y sin tacañería. Te lo digo de verdad, con generosidad. Los murcianos tenemos que aprender a ser generosos con los murcianos, porque siempre nos abrimos mucho a lo que viene de fuera y lo de dentro lo vamos dejando de ladito, y habrá tiempo, ya habrá tiempo. El tiempo no vuelve, amigo, el tiempo no vuelve. Las cosas hay que hacerlas. Y eso es lo que yo reivindicaría a nivel cultural. Un buen, importante museo regional, ¿no? También hemos podido leer unas declaraciones que hacías en una entrevista que considerabas que el mundo de la cultura y en general el mundo estaba peor ahora que hace unos años. Esa visión pesimista, ¿crees que forma parte de la edad de cada uno, que vamos viendo las cosas conforme pasa el tiempo peor que como las veíamos atrás? ¿O es que realmente la situación actual cultural tiene un horizonte pesimista? Pues tienen las dos cosas. Un poquito abuelo cebolleta de quejarse de las cosas que no entiendes o que no alcanzas a entender. Y yo a veces me veo así, ¿no? Me veo hablando cosas que tampoco es para tanto, que no es necesario tanta historia. Pero sí que hay otras que son trascendentes. Cuando escucho hablar de que la educación musical o que la educación de artes plásticas o de expresión de los niños se anula o se quita o se suspende, o cuando quitan el origen de lo que hemos hablado, de nuestro pensamiento, que lo queramos o no es así, de la cultura clásica, cuando de repente el latín y el griego desaparecen de un bachiller, ¿es bueno? Yo creo que no. Yo creo que no, que ese no es el camino. Ese es el camino para ser invadido por las culturas y por la economía, ese famoso capitalismo que está siempre encima. Pero nosotros pretenderemos ser ciudadanos, tener formación, tener opinión, y esa es la manera de desarrollarla. Que los niños de dentro de 10 años sepan perfectamente quién era este o quién era el otro, o cómo pensaba aquel o cómo pensaba este. Si no, no van a tener argumentos, no van a saber expresar su pensamiento. Y entonces yo creo que eso, que no sé si es cultura o es formación o educación, eso sí que se está perdiendo, y a mí eso me alarma. Los veo a algunos muy pasotes, pero sin embargo a otros los veo muy metidos en su trabajo y con ambición de conocer, de saber, ¿no? Y veo, por ejemplo, los Erasmus y cosas de ese tipo que a mí me parecen muy interesantes, porque hay un intercambio de paisaje, de educadores, de idioma, de lengua, de dinero, de comida, de cultura, que a mí me parece muy interesante para esa futura Europa, si es que llega a terminarse. ¿Y te resulta estimulante el arte o el proceso creativo que se puede observar en los jóvenes creadores, en los jóvenes artistas? Siempre. ¿La región de Murcia cuenta con cantera artística? Mucha y buena. Mucha y buena, y yo creo que va a seguir más. Cuando llega, es curioso, cuando llega un proceso de anuncio de la región de Murcia, la mayoría es arte. Bien, barroco, sí. Pero el barroco está ahí. Salcillo, claro, sí, claro que sí. Pues no sé, otro artista, otras cosas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que vender es eso. Y el futuro, o al menos una parte del futuro, una parte de ese futuro, de esa industria, sería
apoyar el desarrollo de la creación. Has hablado del Museo del Prado, has hablado del Panteón de Roma, del Partenón de Atenas. No te voy a poner el compromiso de preguntarte por compañeros o pintores vivos que estén ahora mismo en la región de Murcia, pero sí que queremos saber cuáles han sido los pintores que a lo largo de la historia y lo más cercanos posibles han influido en tu obra. Pues sí que hay, y además nombrar unos pocos no significa dejar a los demás fuera. Yo reconozco el trabajo de las personas que han pintado y que se han comprometido a lo largo de su vida en la pintura. Si tengo que nombrar, pues nombro a Molina Sánchez, que es un pintor interesantísimo y que además como persona pues quiso hasta cambiarme un cuadro en su momento y que yo siempre lo he tenido en mucha consideración. Pero también digo Mariano Ballester, una persona con unos retratos y unos trabajos con las nuevas técnicas y los nuevos medios interesantísimos. Puedo decir, bueno, no sé, hay uno que es clave en el movimiento de nosotros, que finalmente se le reconoció parte de su trabajo, y es José María Párraga. José María Párraga es a una generación, digo una y no sé si dos, dio una clase moral y una clase de creador de verdad, en contra de todo el destino de hacer esas cosas, ¿no? Antonio, hemos hablado de tu obra, tus influencias, todos esos lugares del mundo que han marcado tu trayectoria, pero queremos ver cuál es ese espacio de trabajo y cómo trabajas, que nos enseñes esa técnica y que nos enseñes todos esos materiales que vemos desde aquí. Muy bien, pues adelante, vamos al quirófano y a trabajar. Antonio, estamos ya en tu zona de trabajo, te has preparado, vemos que estás listo para trabajar y queremos que nos cuentes lo que has preparado en esta mesa, estos pigmentos y estos colores. Pues con mucho gusto. Se trata de hacer una obra sobre papel, y vamos a usar pintura acrílica de agua. Entonces he abierto los botes de los colores más, digamos, primarios, más puros, no primarios, los más puros, para desarrollar un poco los primeros pasos del cuadro. Como podéis ver, he hecho primero un boceto que se ha diluido con agua y que se ha preparado para recibir el color cuando seque. Y aquí he hecho pues un dibujo que figurativo de un paisaje de un lugar un poco especial que a mí me gusta muchísimo, que es el río Chícamo, el municipio de Habanilla, y en el que he ido mucho a pintar al aire libre. Durante un tiempo, años, estuve yendo un día por semana ya a pintar. Entonces he querido hacerle un homenaje a ese lugar, a ese lugar y a ese paisaje. El paisaje, hay un elemento básico que es la palmera. Quizá aquí lo vemos muy continuado y son imágenes que se nos pasan al mirar, ¿no? Pero allí, en ese paisaje, mitad desierto, mitad río Rambla del Chícamo y tal, allí tiene un aspecto especial. Es un elemento del paisaje en donde la verticalidad de la palmera es una auténtica, para mí, provocación. Es una necesidad de pintar ese elemento, ¿no? Entonces, el principio ya veis que es un carboncillo con agua y que cuando seque, pues haremos algunos colores, después secará y luego continuaremos. ¿Has elegido unos colores concretos por alguna razón? Pues sí, la verdad es que hay un poema de Paco Brine que nombra a las palmeras como columnas azules. Es decir, cambia hacia azul lo que es verde o gris, o lo que sea. Le da el color del cielo y el cielo lo deja libre de color, no hay color. Sino que él sugiere que con las columnas azules se mantiene el cielo. Con esas columnas azules se mantiene el cielo. Junto a ese azul
De esas columnas, celeste. con esa metáfora, Sí. de esas palmeras, de esos troncos de palmera, también un rojo o un carmín Sí, en dos tonos diferentes. sí. Es posible que ese cielo sea rojo. Es posible que sea una especie de amanecer, una especie en donde el silencio rodee la palmera y ese color, siendo ruidoso, será silencioso y siendo de tierra, será de aire. Y ese es el juego que vamos a seguir en el proceso del trabajo. Pues Antonio, nos encantará ver cómo trabajas ese momento tan especial, tan íntimo vuestro en los artistas, pero que hoy estamos aquí para que compartas con nosotros esa actividad. Muy bien, pues nada, con mucho gusto. Vamos a verlo. Το καράβι στο λιμάνι θα φανεί, θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Es un lugar especial este del Sicamo que te he comentado, porque hay una diversidad de elementos en el paisaje y tal que son muy bonitos, son muy atractivos. Toda la región tiene lugares, ¿no? Porque está el Valle de Ricote y está el Mar Menor y está Caravaca y el norte, ¿no? Y hay lugares absolutamente espectaculares. Pero este a mí me enganchó. Este fue una de las cosas que yo me encontré tan libre para interpretarlo y también en algún momento solo, ¿no? Sin muchas referencias, que yo decidí hacer de él un poco un lenguaje. Conforme vas trabajando van surgiendo las ideas, van surgiendo los temas, te vas emocionando y enamorando. Y eso funciona así. Por lo menos para mí. Bueno, ya ves que hay que dejarlo un poco que esto se seque. Pero vamos a ver. El papel tiene que recuperar su estructura, ¿no? Y si le entras como más agua, al final te lo cargas. Pero es importante que también permanezca la huella del gesto, de la pintura. Entonces es importante eso. Antonio, esta obra que estás pintando aquí, que hemos visto cómo la has ido trabajando y que la terminarás en su momento cuando las fases lo requieran del propio soporte, cuando se seque y tú termines de darle el color, Sí. irá destinado a la organización que tú has elegido, que tú has escogido el valor de esta obra junto al del resto de artistas. ¿Dónde va a ir dirigido el valor de este cuadro? Pues a mí me gustaría que fuera Amnistía Internacional. Si es posible, pues por mí estaría encantado. Claro que sí. Y no lo vamos a poder ver porque esto lo terminarás tú de trabajar más adelante, pero sí nos gustaría que nos adelantaras un poco qué es lo que harás sobre este soporte. Iré, una vez que sé que cambie tonos y cambie estructura, quizás le incorpore algún pájaro y pintaré las columnas azules. La casa no sé si será un poco blanca o gris y bueno, hasta ahí vamos a quedar. No lo voy a complicar demasiado porque tampoco se pretende que sea una obra personal y única, sino que sea una cosa también vendible, porque a la gente le puede interesar y que vean un paisaje y una historia alrededor de ese paisaje. No es un paisaje, para mí los paisajes no es solo la luz que le entra, la sombra, el color, sino que tienen que tener una humanidad y un contenido humano, que es lo que también pretendo poner aquí con esa casa que no sabemos si está vacía o está llena, ¿no? Pues Antonio, nos ha encantado hablar contigo, conocer tu taller, conocer tu obra, hablar de muchas cosas, más allá de la pintura, de arte, de cultura, verte trabajar, y solo nos queda agradecerte este tiempo que nos has dedicado y sobre todo que nos hayas regalado el ver cómo trabajas. No, muchas gracias a vosotros y espero que tengáis muchísima suerte en el trabajo. Gracias. Poco a poco crecerá para ti.